Bien, en el video anterior ya habíamos analizado de una manera muy general pues, el área. Pero ahora vamos a ver las unidades de medida del área. Que por cierto tenemos dos tipos de unidades de medida del área. Tenemos las convencionales y las no convencionales. Bueno, nos vamos a centrar el día de hoy en las unidades de medida del área, las convencionales. Ya sabemos el área que es la medida de una superficie. Ahora, tenemos, tres medidas aquí, tres medidas convencionales, pero en sí hay más. Por ejemplo, tenemos 1 centímetro cuadrado, tenemos 1 metro cuadrado y tenemos 1 kilómetro cuadrado. A ver, estudiemos. Por ejemplo, 1 centímetro cuadrado, en 1 centímetro cuadrado es como su nombre mismo lo dice, 1 centímetro cuadrado. Esa palabra cuadrado matemáticamente significa un cuadrado donde cada lado es 1 centímetro. Recordemos que un cuadrado tiene lados iguales y sus ángulos miden 90 grados. Entonces, y cada lado va a ser 1 centímetro. Y 1 metro cuadrado va a ser un cuadrado donde cada ángulo va a medir 90 grados y cada lado va a medir 1 metro. Como dice 1 metro cuadrado, cada lado mide 1 metro. Bien, ya sabemos que un cuadrado, todos los lados son iguales. Sus ángulos 90 grados. Bien, claro que aquí sí hay lógica, ¿no? Esto sí es 1 centímetro. Y tú me dirás, profesor, pero esto no es 1 metro. Efectivamente, si yo mido con mi regla, pues esta parte, vamos a ver cuánto mide. Si yo mido con mi regla, esto mide 7,5 centímetros, de aquí hasta aquí. Pero en sí 1 metro es más o menos desde aquí hasta aquí, es 1 metro. Claro que dibujar 1 metro en la pizarra va a ocupar mucho espacio. Entonces, para eso he dibujado un cuadrado pequeño. Pero estoy suponiendo que esto vale 1 metro. Está un gráfico a escala, ¿no? Un gráfico a escala. Suponiendo que esto vale 1 metro y esto vale 1 metro. Se ha reducido este 1 metro grandote a 1 metro, a una superficie más pequeña, a escala. Porque no va a ingresar, pues, por ejemplo aquí, 1 kilómetro cuadrado. 1 kilómetro cuadrado es una superficie donde cada lado mide, pues, obviamente 1 kilómetro. Y 1 kilómetro es enorme, pues, no va a ser posible dibujarlo. Entonces hemos reducido a escala el gráfico. Muy bien. Vamos a ver en todo caso, ya me olvidaba algo. Si tú observas, las unidades de medida del área siempre está elevado al cuadrado, ¿no? En este caso las convencionales. 1 centímetro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado. Entonces siempre nuestros resultados, más adelante cuando calculemos, hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que ponernos, si estamos trabajando en centímetros, pondremos centímetros cuadrados. Si estamos trabajando en metros, pondremos metros cuadrados. Y si estamos trabajando en kilómetros, pues pondremos kilómetros cuadrados. Bien. Entonces, veamos algunos ejemplos. Ejemplo, dice, ¿no? Antes de eso me olvidar. No son las únicas medidas convencionales, existen más. Por ejemplo, acá falta el milímetro cuadrado, pero la lógica es la misma. Falta el hectómetro cuadrado, el decámetro cuadrado, falta el decímetro cuadrado, el megámetro cuadrado, el gigámetro cuadrado, el terámetro cuadrado, falta el nanómetro cuadrado, el micrómetro cuadrado, el picómetro cuadrado, etc. Entonces, pero bueno, estos son los principales que debemos tener. Vamos a estudiar algunos ejemplos. ¿Qué nos dice el ejemplo? ¿Qué nos pide? Nos dice, determine el área de la superficie sombreada. Si observamos aquí, la superficie sombreada es esta parte y yo quiero saber el área. Ya sabemos que el área se calcula en la superficie. Bien, lo primero que un estudiante podría reaccionar y podría decir, profesor, facilito, yo sé que si 1 metro vale un cuadrado de 1 metro, entonces puede decir el estudiante, profesor, el área es 1 metro cuadrado aquí, y como acaba de 2 metros, facilito, profesor, entonces el área es 2 metros cuadrados.
Bien. Y la respuesta no es así, obviamente. No es así. No es así. Entonces, ¿cuál será el análisis que debemos seguir? Lo que debemos seguir es, fíjate, me está preguntando el área. Entonces, yo debo buscar cuántos metros cuadrados hay. O sea, cuántos cuadraditos de esta forma ingresan en este cuadrado más grande. Entonces vamos a hacer el siguiente trazo. Hacemos el siguiente trazo. Bien. Yo me percato que de aquí a aquí mide 2 metros. Voy a partir en dos partes para que cada lado mida 1 metro. Dos partes iguales. Entonces esto valdría 1 metro y esto valdría 1 metro. Recordemos que este es un cuadrado donde todos sus lados son iguales, ¿no? Esto vale 2, 2, 2, 2. Entonces, tenemos por aquí. Esto vale 1 metro, esto vale 1 metro. El de aquí también esto vale 1 metro y esto vale 1 metro. Y fíjate, aquí también tengo acá tengo este lado que vale 2 metros y también lo voy a partir en dos partes. Lo voy a partir en dos partes iguales. Ahí está. Entonces, este lado vale la mitad, 2, entonces este vale 1 metro y esto vale 1 metro. Además, si yo junto 1 metro más 1 metro, me da el total que es 2 metros. Bien, si esto vale 1 metro, esto también vale 1 metro. Si esto vale 1 metro, esto vale 1 metro. Ahora fíjate, este pedacito vale 1 metro, esto también vale 1 metro. Además, percátate aquí que esta parte es 1 metro cuadrado. Es un cuadrado donde todos sus lados vale 1 metro. Este es 1 metro, 1 metro, de acá tenés 1 metro, 1 metro. Este es 1 metro cuadrado. Y este también es 1 metro cuadrado, porque es un cuadrado donde sus lados miden 1 metro. Este es 1 metro cuadrado. El de aquí también es 1 metro cuadrado. Y el de aquí también es 1 metro cuadrado. Porque es un cuadrado donde sus lados miden 1 metro, todos sus lados, es un cuadrado. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados hay? Acá hay 1 metro cuadrado, otro, ya van 2, 3, 4. En total hay 4 cuadraditos de lado 1 metro. Entonces, aquí hay 4 metros cuadrados. Muy bien. Veamos el segundo ejemplo. Aquí, ¿cuántos metros cuadrados habrá? Entonces yo sé que la idea es tener cuadraditos de 1 metro. En todo caso, tengo el siguiente ejemplo, tengo un rectángulo donde sus lados mide 4 metros y 3 metros. Hay que recordar una propiedad de un rectángulo. Por acá la ponemos. Una propiedad de un rectángulo. Ya sabemos que un rectángulo, por acá, ya sabemos que un rectángulo es un cuadrilátero, o sea, tiene 4 lados, pero tiene algunas características. Por ejemplo, la primera característica que tiene un rectángulo es que sus ángulos miden 90 grados. Este es un rectángulo. ¿Qué otra característica tiene un rectángulo? Un rectángulo tiene la característica que, por ejemplo, este lado es A y este lado es B. Estos lados opuestos son iguales. Si esto vale B, esto también ¿cuánto vale? B. ¿Ve? Además, si tú observas es lo mismo, ¿ve? Este ladito con este ladito es lo mismo. B. Y este lado, con su lado opuesto, este es el lado opuesto, es igual. O sea, entonces, si tú observas acá, esto es un rectángulo, sus ángulos miden 90 grados. Si esto vale 3 metros, ¿cuánto vale este? 3 metros. Su opuesto vale lo mismo. Y si este vale 4 metros, ¿cuánto vale esto? 4 metros. Bien. Eso es un rectángulo. En cambio, esta figura es un cuadrado, donde sus lados son iguales, ¿no? Bien. Hay que diferenciarlas, hay que recordarlas. En todo caso, vamos a encerrar por si acaso todo esto. Este es un rectángulo. Bien. Entonces, bien,
yo quiero encontrar acá metros cuadrados, ¿no? O sea, cuadraditos de 1 metro de lado. Entonces, como de aquí a aquí mide 4 metros, ¿en cuántas partes tendré que partir? En 4, ¿no? Para que cada parte vale 1 metro. Entonces, partimos en 4 partes. Vamos a partir en 4 partes. Como acá dice 4, partimos en 4 partes. Entonces, partimos en 4 partes. Vamos a partir en 4 partes. Ahí está. Ahí está. 4 metros, este lado, aquí te hace 4 metros. 1, 2, 3, 4. Así que cada segmento vale 1 metro. Cada segmento observado vale 1 metro. Y acá hay 3 metros, entonces tendré que partir en ¿cuántas partes? En 3. Entonces partimos en 3. Tienen que ser iguales, ¿no? Ahí está. Entonces, cada uno vale 1 metro. Bien, ya está. Justamente 1 más 1 más 1 hace 3. Bien. Ahora sí, este es un cuadradito donde sus lados, ¿cuánto mide? 1 metro, 1 metro. Todos sus lados miden 1 metro. Entonces ya he obtenido 1 metro cuadrado. Este es un cuadrado, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Este es 1 metro cuadrado. Este es otro metro cuadrado. Este es otro metro cuadrado. Bien. Entonces tú ya puedes contar cuántos metros cuadrados hay. Entonces aquí vamos a contar cuántos metros cuadrados. Bueno, a simple vista sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recordemos que cada cuadradito es 1 metro cuadrado. Entonces, cada cuadradito es 1 metro cuadrado. Entonces aquí contando hay 12 metros cuadrados, ¿no? Claro, hay 12 metros cuadrados. Eso sería pues, en todo caso, la medida del área, o sea, de la superficie, ¿no? Sería el área. Pero es fácil cuando tenemos pues valores así, ¿no? 3, 4. Pero imagínate acá, 7,5, 10,5 kilómetros. Tenerlo así, imagínate dibujar. Imagínate que tengo por acá 307 kilómetros y por acá 117 kilómetros. Dibujar cuadraditos, bueno, no va a ser muy sencillo, va a ser bastante trabajoso. Entonces tenemos que buscar un procedimiento más sencillo. Pero ahora, mira, percátate aquí. Decía 3 metros es separado en 3 segmentos. Decía 4 es separado en 4 segmentos. Mira, como es separado en 4 segmentos, aquí hay 4 cuadrados, 4, 4. Acá hay 4, acá hay 4, acá hay 4. O sea, 4. ¿Cuántas veces son? 3, ¿no? Mira, 1, acá hay 4. Vamos a hacerlo de otra manera. Acá hay 4 metros cuadrados. En la primera fila hay 4 metros cuadrados. En la segunda fila también hay 4. Le voy a sumar porque es otro. En la tercera también hay 4. Entonces, si tú te has percatado, para saber cuánto hay en total, tendría que sumar este 4, tendría que juntar el otro 4, tendría que juntar el otro 4. O sea, tendría que juntar los 3. Entonces sería 4 más 4 más 4. Entonces sería por aquí 4 por 3, porque estoy sumando 4 3 veces. Y 4 por 3 sería entonces, obviamente, va a ser 12 metros cuadrados. 12 metros cuadrados. Ahora, ¿por qué? Porque 4 por 3 es 12. Y nos sale la misma respuesta la que hemos analizado antes. Entonces, una manera más sencilla de obtenerla es multiplicando los lados. ¿Ve? 4 por 3.
los lados 12. Y la demostración está acá, ¿eh? Simplemente hemos trabajado fila por fila, fila, eso no, acá hay 4, ¿no? Todo esto de acá hay 4, acá hay 4, 4, para el total sumo este 4, más 4, más 4, sumando todo me da pues el área total. Bien, en todo caso ya podemos tener la fórmula para calcular el área de un rectángulo. ¿Cómo se calcula? Ya hemos visto, se multiplica. Pero como ya hemos visto en lo anterior, el área, siempre sus medidas convencionales son al cuadrado, ¿eh? Si está en centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. O sea, la unidad al cuadrado, ¿no? Yo tengo que esta unidad vale, este lado mide B unidades y acá A unidades. Y yo ya sé que se multiplica. Se multiplica pues A por B. Y la unidad convencional que la acompaña, en este caso es una unidad UL, pero debe estar al cuadrado. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Qué me dice? Determine el área de la superficie sombreada. Tengo pues por acá una superficie sombreada y me pide calcular pues el área de esa superficie. Bien. Entonces, como ya tengo la fórmula que nos dice, la fórmula nos dice A por B unidad al cuadrado, ¿no? A ver, A cuánto vale, sería 10,5, ¿no? 10,5 por el otro lado vale 7,5. Es muy importante que ambos lados se encuentren en las mismas unidades, ¿no? Como si acá está en centímetros, debe estar en centímetros. Y acá sería centímetros al cuadrado. Si acá está en metros, acá debe ser metros. Y la medida sería metro cuadrado. Y si acá sería kilómetro, pues acá también debe ser kilómetros. Y aquí kilómetro cuadrado. Bien. Entonces, por acá tendríamos, ¿no? Ya he multiplicado ambos lados y la unidad que está aquí es kilómetros, ¿no? Entonces sería acá kilómetros, pero elevado al cuadrado. Entonces multiplicando 10,5 por 7,5. Lo hacemos por acá. Multiplicamos 10,5 por 7,5. Multiplicamos. Sería por acá, así. Por acá estaríamos así. Multiplicando este de acá. Tendríamos así, ¿no? Y tendríamos la siguiente, tendríamos 5, tendríamos 7, 7, 7. La respuesta sería esta. Tendríamos 7, 7, 7, 5. Como acá tiene un decimal, acá un decimal, en acá hay dos decimales, la pongo acá, dos decimales. Entonces, kilómetros cuadrados. Ya está, ¿no? De manera sencilla. Bien, veamos ahora el siguiente ejemplo 2. Ahora mira, las cosas no están muy fáciles, ¿no? Esta fórmula me sirve para un rectángulo, pero eso no es un rectángulo, es un triángulo. Y ahora, ¿cómo calculamos para un triángulo? Bien, ese es el reto ahora, ¿cómo calcular para un triángulo? Bien. Lo primero que debemos tener en cuenta es, si yo ya conozco el rectángulo, a partir de ello podría determinar esto. Bien, ¿qué te parece si yo trazo una paralela a este lado? Trazo una paralela para aquí. Trazo una paralela. A este lado su paralela y a este lado también trazo su línea paralela, un segmento paralela a él. Ya está, es paralela. Entonces, si tú observas la figura, has formado pues aquí un rectángulo, ¿no? A simple vista. Este es un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces, acá también si tú observas es 90 grados, aquí también será 90 y aquí también será 90. No lo voy a poner por fines para no confundirlos. Entonces, es un rectángulo. Perfecto. Ahora, mira aquí. Si esto vale 3 centímetros, ¿cuánto vale esto? Si es un rectángulo, pues valdrá lo mismo. Entonces, esto también vale 3 centímetros. Si este lado vale 4, ¿cuánto vale esto? También obviamente vale 4 centímetros.
Ahora mira, voy a sombrear esta parte. Voy a sombrear esta región. Si tú observas, el triángulo de verde y el triángulo de negro son iguales. Y tú te preguntas por qué. Mira, el triángulo de verde tiene un lado que mide 3 centímetros y otro lado que mide 4 centímetros. Y ambos lados forman 90 grados. Ambos forman 90 grados. Y aquí también es lo mismo. Un lado vale 3 y otro vale 4. Y ambos lados forman 90 grados. Este lado se opone a 90 grados. Y este mismo lado se opone al otro 90 grados. Es lo mismo, ¿sí o no? Ya. Bien. En todo caso, fíjate por acá. Yo sé que el área de todo el rectángulo es multiplicando un lado por el otro lado. ¿Sí? Entonces por acá, decimos, ¿no? Por acá, decimos. Por acá podemos decir, así, el área del rectángulo, o sea, de toda la figura, es multiplicando, ¿no? 3 por 4, ¿no? Claro. Entonces, el área del rectángulo, así, es 3 por 4, pero como dice centímetro, sería centímetro al cuadrado. Pero si tú te percatas, estas dos áreas son iguales. Si yo quisiera calcular una de ellas nada más, entonces, ¿qué le saco a ellos? Al resultado. ¿Le saco la mitad? Pues en todo caso, decimos por acá el área del triángulo, en este caso rectángulo, el triángulo es un tipo de triángulo rectángulo, del área del triángulo rectángulo va a ser de todo el área es pues solamente la mitad. Esta es la mitad. Como este es todo el área, pues lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque solamente es la mitad, no es todo, sino es la mitad. Y acá le acompaña centímetros cuadrados. Ya está bien. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque todo vale esto. Pero solamente el triángulo es la mitad, ¿no? Por eso me divido entre 2. Bien. En todo caso ya tengo el área del triángulo. Claro que lo puedo resolver eso, ¿no? 3 por 4, 12, ¿no? Y por acá tenemos el área del triángulo. 3 por 4 es 12, y 12 entre 2, y obviamente 12 entre 2, eso es 6 centímetros al cuadrado. Ahora, ¿cómo podemos en todo caso establecer la fórmula para calcular el área de un triángulo rectángulo? Ojo, esta fórmula que hay que establecer solamente es para un triángulo rectángulo. Y hemos visto acá, hemos partido de un triángulo rectángulo. Porque un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo. Entonces, esta fórmula solamente sirve para ese caso, para un triángulo rectángulo. A ver, si tú te percatas aquí, solamente es multiplicado los lados y dividido entre 2, es lo que se ha hecho, ¿sí? En todo caso, por aquí, la fórmula sería un lado vale A y un lado vale B, pero no es cualquier lado, sino son los lados que han formado 90 grados. Este lado A y este lado B, la pones ella. Este lado A y este lado B son los que forman 90 grados. C no, sino A con B son los que forman 90 grados. En todo caso, ponemos por acá A por B, pero lo has dividido entre 2. Y acá será pues una unidad al cuadrado, o sea que es una unidad U, una unidad U, una unidad U. Veamos, muy importante, donde A y B, que deben ser A y B, son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Son los lados que forman el ángulo
de 90 grados. Ya. Veamos los siguientes ejemplos. En los siguientes ejemplos me pide calcule el área de la superficie sombreada. Bien. Bien. Vamos a analizar el primer ejercicio. Bien. Yo debo buscar el ángulo de 90 grados. Primero, para ver si puedo usar o no puedo usar esa fórmula, ¿no? A ver, ¿dónde crees que esté el ángulo de 90 grados? Y la respuesta es aquí. Claro. Si tú te percatas, ahí está el ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí está. Este lado de la regla encaja con este lado. Este lado y este lado están justo en la regla. Es 90 grados. Entonces, este es el ángulo de 90 grados. Ya está. Entonces, ¿qué necesito? Necesito los lados que forman 90 grados. Este lado y este lado son los lados que forman este ángulo de 90 grados. Necesito medirlo solamente los lados que forman el ángulo de 90 grados. A ver, este lado aproximadamente mide 22,5 centímetros. Y el otro lado mide 15,3 centímetros. Ahí está, bien, justo. Este lado que he medido y el otro lado son los que forman 90 grados. Entonces el área va a ser la multiplicación entre 2, ¿no? 15,3 por 22,5. Esto dividido entre 2. Te invito a que multipliques manualmente. Yo voy a usar calculadora, pero tú lo tienes que hacer manualmente. Y te tiene que salir lo mismo, pues que a mí me va a salir. Vamos a ver, manualmente tú lo haces. Vamos a ver. 15.3 por 22.5 me sale 344,25. Ahora lo divido entre 2 y me sale 172.125, ¿no? Así me sale. Pero yo lo debo redondear, a 2 decimales, ¿ya? Sería 172, sería 13, ¿no? Porque este 5 hace que este 2 se convierta en 3. Ya está. Como acá está en centímetros, en todo caso sería centímetros al cuadrado. Bien. La pregunta es, ¿se podrá aplicar la fórmula acá? Y la respuesta es no. ¿Por qué no se puede aplicar la fórmula acá? Bueno, la respuesta es porque esta fórmula me sirve cuando se encuentra un ángulo de 90 grados, o sea, para un triángulo rectángulo. Pero aquí, ¿será un triángulo rectángulo? Obviamente que no. Entonces, pues acá no se puede. No se puede hacer acá entonces. En todo caso, simplemente diremos que acá no es posible, ¿no? Acá no es posible usar la fórmula. No es posible usar la fórmula. ¿Bien?